Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias una vez más por estar con nosotros. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. En este día, el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Es el tema que estaremos abordando para el día de hoy. Biblia en mano, guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Aquí en cabina quisiéramos saludar como cada día, realizando su extraordinario comentario sobre estos temas. Tenemos la voz de un hermano, de un amigo, Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros. Muchas bendiciones, Pastor. Recibimos esas bendiciones cada día y hoy no es la excepción. Las atesoramos y también debo decirle que la prodigamos a los demás. No me quedo con esas bendiciones. Recíbalas continuamente y sígalas dando como hasta ahora las ha compartido. Qué bueno, Pastor, que nos encontramos y reanudamos el estudio correspondiente para este día. En la lección número 8, el Cristo resucitado, nuestra única esperanza. Ese es el tópico para este encuentro. Y queremos pedir la iluminación del Espíritu Santo para afianzar y tener el entendimiento apropiado de este tema. Oramos. Dios eterno, magnífico creador del cielo y de la tierra, te damos gracias. Te damos honra, loor al que solamente le corresponde y le merecen. Gracias por la salvación. Queremos en este momento rogarte que nos ilumines, que nos capacites y que podamos de alguna u otra manera, siempre, lo que hemos recibido, compartirlo con los demás. Ilumínanos en este momento, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, amigos, es muy interesante saber que los diferentes temas que hemos venido tratando aquí en Radio Amanecer en Estudio siguen como una cadena de eventos, cada día siempre importantísimo analizar. Y en el caso de 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 9 hasta el 19, que será objeto de estudio en el día de hoy. Si Cristo no resucitó, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 9 al 19, ¿qué pasa con los seres humanos? Tenemos una idea ya bien clara. Cuando Pablo planteó esa necesidad a los creyentes de la ciudad de Corinto, también se la puede plantear a nosotros, y nosotros debemos mirar esto de manera universal. De acuerdo con 1 Corintios capítulo 15, el pasaje citado, del 9 hasta el 19, si Cristo nos resucitó, lo repetimos de nuevo, las consecuencias para la fe cristiana son totales y catastróficas. El apóstol Pablo detalla una reacción en cadena de pérdidas espirituales que experimenta el creyente cuando piensa de esa manera que Cristo no resucitó. La predicación no tiene valor, el mensaje del evangelio se vuelve completamente vacío, a la vez inútil, la fe se vuelve inútil también, creer en Dios y en la salvación no sirve para nada, es una fe vana. Pero conforme a esa declaración citada, los apóstoles resultaban ser mentirosos. Todos los que testificaron la resurrección quedan como falsos testigos de Dios. Otro de los puntos importantes que se puede percibir allí es que no existe el perdón. Los creyentes siguen perdidos en sus ofensas, pero también vemos algo muy interesante. Los cristianos muertos están perdidos también. Quienes murieron creyendo en Cristo Jesús perecieron para siempre sin esperanza de vida eterna, y somos los seres más lamentables del mundo si la esperanza en Cristo Jesús es solo para esta vida terrenal. Los cristianos son los más dignos
de tener lástima de toda la humanidad, sencillamente porque ellos centraron su esperanza en la resurrección de Cristo, y si no lo hizo, entonces somos los más dignos de lástima de toda la humanidad. Miren, cuando nosotros analizamos detenidamente lo que el capítulo 15 nos dice, específicamente los versículos 9 al 19, esta pregunta que nos hace la lección en este día debe ayudarnos a hacer una comparación. Y esta comparación nos va a dar una conclusión clara de que el mayor beneficio lo recibimos nosotros en Cristo cuando vemos que Él murió, resucitó, ascendió y que vendrá por segunda vez. Porque de manera general debemos entender que no se aceptaba el tema de la resurrección entre los paganos. Y mucho menos en el mundo griego, cuando tenían esa creencia dual de la inmortalidad del alma, cuerpo, alma, al morir, cómo ascendían, y ellos supuestamente entraban en un estado incorpóreo de liberación y otros elementos más. Cuando Pablo comienza y analiza lo que da el versículo 12 hasta el versículo 19 con esta pregunta retórica, muestra realmente con profundo desconcierto cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos. Esa es una pregunta que hace, debido a las mismas explicaciones que él estuvo dando en los versículos anteriores, en el versículo 9, cuando empezó entonces a dar qué nosotros tendríamos como consecuencia si no tuviésemos resurrección, como bien usted ha señalado, ha dicho entonces en comentarios anteriores. Peor aún, si la resurrección no ha ocurrido, la esperanza de nosotros, como bien usted dice, seguimos en nuestros delitos y pecados. Nuestras consecuencias no debemos pensar que la vamos a evitar, ya que el ser humano sin Cristo y sin Cristo resucitado, mucho menos tendrá una resurrección, un resultado que le dé vida eterna al final de todo esto. Yo imagino, Pastor Ángel Dayan de la Cruz y amigos, al apóstol Pablo enfocado en ese tema, que desde que el apóstol Pablo fue llamado, le exigieron esto. O sea, para convertirse en un apóstol tenía que ser, en primer lugar, testigo ocular de las cosas que hizo Jesucristo, y Pablo no fue testigo ocular. Indagó y preguntó y se le habló acerca de estas cosas. Y después que Jesús se le apareció, Pablo fue un convencido de la resurrección de Cristo. No podría imaginarse Pablo, un cristiano, sin creer en la resurrección. Por eso, para el apóstol Pablo, no creer en la resurrección era algo inconcebible, especialmente en vista de la existencia de tantos testigos oculares de esa resurrección. Cuando usted va y consulta 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 5 al 8, allí encontramos la siguiente declaración: y que se le apareció a Cefas, después se le apareció a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, eran testigos oculares de la resurrección de Cristo, pero también dice, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Por eso estamos diciendo que el apóstol Pablo, cuando analizó bien la resurrección de Cristo, la vida de Cristo, su muerte y su resurrección, para él era inconcebible pensar que alguna persona no creyese en la resurrección de Cristo cuando se le apareció a tantas personas. Ese es el mensaje de Pablo, y él dice, peor aún, si la resurrección no había ocurrido, la esperanza de los creyentes estaba basada en una mentira y seguían sujetos a las consecuencias eternas de sus pecados. Pero, gracias a Dios, que la resurrección de Cristo es real, testigos oculares, y hoy en día, como en tiempos de Pablo, nosotros tenemos que proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con fuerza y con la seguridad con que lo dice el apóstol Pablo, y la confianza que tenía en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay
6 puntos que el apóstol Pablo enfatiza. Él dice en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, especialmente desde el mismo versículo 8 hasta el versículo 19, encontramos 6 puntualizaciones. Primero, ya usted ha mencionado alguna de ellas. Repito, para los amigos y hermanos, son 6 énfasis, 6 puntualizaciones. Número 1, Cristo no resucitó. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Número 2, nuestra predicación es vana. Número 3, nuestra fe también es vana. Número 4, somos testigos falsos. Número 5, seguimos en nuestros pecados. Y obviamente, número 6, quienes murieron están perdidos. Esos son 6 elementos que encontramos aquí que el apóstol Pablo hace referencia en el contexto de este tema de la resurrección, que nosotros no deberíamos perder el foco. No deberíamos quitarla de en medio o apartarla para pensar y entender otras cosas. Eso es lo más importante, que entendamos y comprendamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros al proveernos solución a todo esto que nos llevaba en una dirección opuesta a Dios. Pero con la garantía que tenemos por su resurrección, literalmente somos salvos. Ahí está completo el plan. Eso es así, querido pastor Ángel Dayan de la Cruz. Y eso es real, apreciados amigos. Sea cual fuera el significado específico, en un escenario en el que no existiera la resurrección, la fe se describe como algo inútil. Y ese término, señores, hay que prestarle mucha atención. Usted recordará que en una ocasión, cuando el apóstol Pablo se refirió en la carta a Filemón a un esclavo, él dijo, Onésimo dijo, anteriormente eso era un inútil. Y decirle a alguien inútil es que usted no sirve para nada. Usted sencillamente no sirve para nada. Y Pablo dice, en aquel entonces que no tenía conocimiento del Evangelio, era un inútil y ahora sí te es muy útil. Y la verdad que la labor que realizó el apóstol Pablo a favor de la amistad entre aquel que empleaba a ese esclavo, se fue alimando y Filemón lo recibió y se dio cuenta que ahora sí el hombre era útil. Así también sucede con la vida del cristiano. No sé, este tema me causa a mí como una emoción grande, porque el apóstol Pablo trata con tanta seguridad del asunto de la resurrección, aunque no fue testigo ocular, pero se informó bien de aquellos testigos oculares, y el mismo Señor Jesucristo se le apareció. Yo le pregunto, pastor, ¿tenemos nosotros la seguridad de la resurrección de Cristo? ¿Cuántos años tenemos escuchando acerca del Evangelio? ¿Cuántos años tenemos en una iglesia? Y a veces vivimos con dudas. Uno se sienta a veces, y lo digo porque entre círculo de estudio de la palabra de Dios hay muchas personas que dudan acerca de la resurrección de Cristo y piensan como que eso es algo demasiado fantasioso. Amigos, el apóstol Pablo tenía que enfrentar a los creyentes de allí, de aquella comunidad. Por eso, ahí en su primera carta a los Corintios aclara de manera muy patética, muy dramáticamente, dice, hay testigos oculares de eso. Y muchas personas que ya murieron también fueron testigos de esa resurrección. Así es que, hermanos, vamos a fortalecer la fe, vamos a creer ciertamente eso, porque no estamos hablando cosas sin sentido. El argumento está presente y la fe que tenemos en el Señor Jesucristo nos ayuda a testificar que ciertamente la resurrección de Cristo fue real, y esto asegura también la resurrección de aquellos que mueren creyendo en el Señor. Cuando algo es carente de verdad o es falsedad, literalmente eso destruye la esperanza. Si fuera falsa la resurrección, si fuera carente de verdad, el Evangelio no se hubiese predicado a ninguna parte. Si el Evangelio no se predica a ninguna parte, todo lo que aconteció como parte de los milagros que el Señor continuó haciendo por medio de sus discípulos, quienes obedecieron al de Jesucristo mandarle, ellos manifestaron entonces fe y confianza en Dios. Por eso es que
al citar Hebreos 11, el versículo 6, el que se acerca a Dios debe saber que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso mismo que aconteció con los discípulos en el Pentecostés fue parte del cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. Después de que Jesús resucitó, murió, al tercer día resucitó, duró 40 días, ¿ok? Después de esos 40 días, dice que ascendió, y antes de ascender les dijo a los discípulos: no se vayan sin antes ser investidos con el poder de lo alto. Vino el descenso del Espíritu Santo como cumplimiento de eso que Jesucristo había dicho. O sea, todo es un plan que está orquestado, está unido, uno como parte del otro, pero hay un cumplimiento profético, hay una verdad que se mantiene. Además de eso, hay una esperanza que se afirma, y además se predica el evangelio de salvación. Eso sucedió con los discípulos, pero también se va a manifestar ahora y se verá de otra manera a medida que se va expandiendo el conocimiento de Dios en todo el territorio de entonces conocido. Que eso es lo que hacen los discípulos, trastornan el mundo entero. Han llegado también aquí, como bien, los seguidores del camino, aquellos que en burla, en menosprecio, en desdén los tenían, los perseguían, los mataban. Pero por encima de todo eso, Dios se glorificó a través de cada uno de esos hombres y mujeres que se convirtieron en recipientes de la fuente y de la gracia de Dios. Y eso es lo que quiero que tomes en cuenta, que Dios también te está llamando a ti, me está llamando a mí, nos está llamando a todos a que veamos que el Cristo resucitado realmente, como bien enfatiza el tópico de este día, es nuestra única esperanza. Pastor, 1 Corintios capítulo 15, bien analizado, establece que no existe un infierno. Establece que en la actualidad tampoco la gente va a una gloria, o algunos han dicho a un lugar intermedio donde se está purificando y purificando hasta luego pasar a lo que sería la gloria. Lo que establece 1 Corintios es que los que mueren en Cristo Jesús, en el momento en que Cristo se haga presente en esta tierra, resucitarán para vida eterna. Por eso, cuando nosotros analizamos la vida del mismo Señor Jesucristo, estableció que la muerte es como un sueño. Yo le pregunto, cuando usted, si no tiene ningún tipo de enfermedad y en la noche se acuesta a dormir, ¿despierta sí o no? Claro. Despierta. Claro. Pero mientras usted estaba durmiendo no sabía nada. Un estado de inconsciencia. Inconsciencia. De hecho, eso es lo que enseña 1 Corintios. El apóstol Pablo, ante esa calamidad que estaba viviendo la iglesia, donde muchos pensaban que la resurrección no era real, aquí está un tanto preocupado porque, óyame, pensar en la actualidad también de que hay personas que no creen en un tema tan céntrico de la palabra de Dios como es la resurrección de Cristo, que establece también la resurrección de los muertos en lo que creen en Cristo. Es real, y este capítulo es el tratado teológico más extenso sobre la victoria sobre la muerte y el estado de aquellos que murieron. Para entender su afirmación con precisión teológica, es importante saber que 1 Corintios, junto con otras cartas que el Señor envió, como es el caso a los creyentes de Tesalónica, 1 de Tesalonicenses, si no más recuerdo, el capítulo 4, establecen como la luz del mediodía la realidad de la resurrección y de la esperanza que tienen aquellos que mueren en el Señor Jesucristo. Un día escucharán la voz del Señor, que va a levantar desde la tumba aquellos que murieron o durmieron en el Señor para darle vida eterna, y esto lo establece también 1 Corintios capítulo 15. Noten en este momento cómo podemos entonces reflexionar. La pregunta final de este día: ¿qué sentido tendría 1 Corintios 15 si los seres humanos tuviéramos almas que fueran al cielo o al infierno en ocasión de la muerte? ¿Por qué es tan importante entender que los muertos duermen? Porque es parte del cumplimiento, como usted bien ha señalado. Si nosotros vemos detenidamente lo que dice 1 Corintios,
eso que usted acabó de presentar sería lo más esperanzador que tenemos. Porque el sufrimiento y el dolor que viene al ser humano sin esperanza, sabiendo que le toca enfrentar la muerte, va a pagar las consecuencias de su pecado en un tiempo que el Señor también le ha hablado por medio de sus mensajeros, por medio de su palabra, por medio de aquellos que también han sido parte de un milagro. Yo quisiera que recuerdes esto que dice Maranata, el Señor viene, del 1 de abril del 2000, del 1 de abril del 1 de abril, página 102. Es privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre llevasen frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del Evangelio. La última mies maduraría rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Tremenda declaración esta, pastor. Para unir y anclar lo que hemos dicho tanto el día anterior en relación con proclamar, creer en la resurrección y la predicación del Evangelio, la aceptación por fe que hacemos, y ahora también ver en Jesucristo nuestra única esperanza. La invitación es a que podamos también unirnos para que nosotros pueda verse que la esperanza nos mueve a un cumplimiento de la misión. No es como una bebida energizante, que yo me la bebí, ok, estoy reanimado y aquí, no. Eso nos va a mover a la acción. Otra parte de la declaración dice que el tema que atrae el corazón del pecador es Cristo y Cristo crucificado. Sobre la cruz del Calvario Jesús se revela al mundo en un amor sin paralelo. Presentadlo a las multitudes hambrientas y a la luz de su amor ganará a los hombres y los llevará de las tinieblas a la luz, de la transgresión a la obediencia y de la verdadera santidad. La contemplación de Cristo en la cruz del Calvario despierta la conciencia para que perciba el carácter odioso del pecado como no puede hacerlo ninguna otra cosa. Oye, ese sacrificio de Cristo, ahora revelado en su máxima expresión, ¿qué sucedió? Lo que sucedería con el ser humano si al final no acepta la propuesta que Dios tiene. Realmente es muy ponderante para nosotros ahora detenernos y valorar que el sacrificio de Jesús, su muerte y resurrección, es el mensaje que debemos mantener. Junto con cada uno de los hermanos y hermanas que hoy en día militamos, esa esperanza de gloria que es Jesucristo, es Jesús resucitado. En una ocasión estamos analizando sobre dos aspectos que venían juntos, que tiene que ver con el Evangelio, buenas nuevas de salvación, pero ese Evangelio, esa buena nueva de salvación, que es para nosotros los seres humanos cuando lo aceptamos, no es conveniente para nada que lo guardemos solamente para mí. Nos convertimos en egoístas, estamos estudiando. Y esas buenas nuevas de salvación hay que compartirlas con otros. Nosotros dedicamos un buen tiempo para tratar el tema de la resurrección, que es buena nueva para los seres humanos, porque recuerde sus seres queridos que murieron creyendo en el Señor. Están en una tumba, dormidos hasta que Jesús venga, y hoy en día hay tantas personas que viven con incertidumbre. Por eso es la gran recomendación que hace la palabra de Dios. Recibiste las buenas nuevas de salvación, entonces tiene que comunicarla. Id por todo el mundo y predicad estas buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Es la orden que nos da el Señor Jesucristo. No quiere decir esto que todos sean llamados a ser pastores o misioneros en el sentido común de la palabra, pero todos nosotros podemos ser colaboradores con el Señor Jesucristo al dar las buenas nuevas de salvación a nuestros semejantes y especialmente en lo que tiene que ver con este tema de tanta esperanza. La resurrección de Cristo, que es real, establecida en la palabra de Dios y donde hubo testigo, analizábamos en este día, se da la orden a todos
grandes o chicos, instruidos o ignorantes, viejos o jóvenes, a todos el Señor nos está llamando a pregonar la bendita esperanza sobre todo aquel que conoce la verdad. Para este tiempo descanse esa gran responsabilidad de darla a conocer a otros, y los hijos de Cristo, los hijos de Dios, son en gran medida responsables del bienestar y la salvación de este mundo, y hemos de ser colaboradores de Dios en la obra de ganar a otros para Cristo Jesús. Creo que las bases están dadas en la Escritura para que usted y yo continuemos adelante con lo que Dios nos viene ofreciendo. Lo que Dios nos ha ofrecido desde el principio es lo mismo que predicamos en este momento. Lo que yo he recibido como esperanza y fortaleza para seguir en el camino de la vida cristiana, aún durante décadas que tenemos militando en este evangelio, compartiendo con otros y viendo cómo Dios va transformando de gloria en gloria, va reestructurando, va regenerando al ser humano. Es lo que nos permite ver que lo que Dios hizo antiguamente cuando estuvo aquí, es lo que nos está garantizando también ahora en este tiempo de oportunidad, con lo que Él mismo vivió, experimentó, y entonces nos asegura a cada uno de nosotros. Creo que es importante que oremos en este momento, que pidamos dirección de Dios y le agradezcamos por esa salvación tan grande. No soy digno, pero el Señor en su amante bondad y misericordia me tomó en cuenta para que yo también pueda ser salvo. Eso que tengo como experiencia puede ser lo de otra persona, por lo tanto hay que proclamar la esperanza de vida eterna. Oremos. Amado Padre, gracias por la salvación en Jesús. Gracias porque en cada paso que damos tenemos esa certeza, esa convicción que no nos deja y que va en crecimiento debido a que hemos decidido por fe y determinación depender cada día más y más de lo que el Espíritu Santo nos revela en su palabra y de lo que va transformando, regenerando y reestructurando en cada una de nuestras vidas. Queremos mantenernos firmes, Señor. Queremos ayudar a otros a que lo hagan. Danos esa fuerza y esa sabiduría que viene de lo que hemos conocido en tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.